que para mí es todo un placer que sea Pablo quien dé esta conferencia inaugural, porque además de ser un gran psicólogo, probablemente yo pienso que de las personas que más saben sobre el tema de que va a hablar aquí en España, es además un placer poder compartir nuestra amistad y poder que sea él el que inaugure con su conferencia esta primera jornada estatal de psicología. Muchísimas gracias, Pablo. Que pensaran ustedes en qué palabra, qué adjetivo calificativo se le viene a la mente cuando escuchan evaluación psicológica con nuevas tecnologías. ¿Cuál es la primera palabra, una, dos palabras que se le viene a la mente? Me gustaría que lo pensaran un segundo. Puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, puede ser neutro. Esto no es un test proyectivo, de tal manera no vamos a juzgar de ninguna manera las respuestas que digan. Simplemente lo primero que se le venga a la mente. Y ahora lo compartimos. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? En voz alta. Herramienta. Herramienta. Test. Ayuda. Ayuda. Capacitación. Adaptación. Inquietante. ¿Más? Rapidez. Comodidad. Eficacia. ¿Alguien se le viene alguna palabra más negativa? ¿Perdón? Inexistente. Fantástico. Hace muy poquito concretamente la semana pasada, di un curso en el COP Madrid a un conjunto de psicólogos, un curso de las buenas prácticas en evaluación, buenas prácticas en el uso de los test, y les pregunté esto mismo, con la diferencia que les pedí que lo pusieran en papel y me lo dieran después, ¿no? Que cada uno pusiera la primera palabra que se le viene a la mente. Y en cierta medida ocurrió algo similar a lo que ha ocurrido aquí. Se mencionaron muchas de las palabras que ustedes han dicho. Por un lado aparecieron palabras como las que van a aparecer ahí en pantalla: eficiente, objetiva, precisa, ágil, cómoda, rápida, útil, fiable, adaptable, novedosa, ayuda profesional, ¿no? Salieron un montón de palabras positivas vinculadas a las nuevas tecnologías, sin duda. Pero también, como alguno de ustedes se ha atrevido a decir, es verdad que esto es una jornada de nuevas tecnologías, ¿no? Y hay que ser un poco valiente para decir algo como inquietante, inexistente. Pues obviamente en este curso, que era más genérico y era una muestra menos sesgada quizá que la que hay aquí, pues sí salían otras palabras como desconfianza, fantasiosa, cara, poco fiable, intrusismo, desconocimiento, imprecisa, pereza, dificultad de elección, sobreinformación, poco humana, complicada, chapucera, insegura, creíble o falta de medios, ¿no? De hecho, la persona que me dijo lo de falta de medios me dijo al final, dice, pero si no tengo dinero, no me dan presupuesto en mi colegio, hospital público, no me acuerdo qué era, ni para comprar la hoja de respuestas, ¿de qué estamos hablando del uso de nuevas tecnologías, ¿no? En todo caso, lo que es claro o lo que a mí me parece es que con las nuevas tecnologías, igual que con cualquier nueva tecnología, si me permiten la metáfora, esto es como las dos caras de la luna. Es decir, existe una cara brillante, refulgente, con todas las cosas que ciertamente nos pueden proporcionar esa comodidad, eficiencia, rapidez, adaptación, todos esos aspectos positivos. Pero no es menos cierto que existe también una cara oscura, una cara cuestionable, con palabras como la que han mencionado, ¿no? Inquietante, inexistente, dudoso, difícil de elegir. Y cuando Rodolfo nos pidió a Milagros y a mí, oye, pues me gustaría que hablarais algo de evaluación, nuevas tecnologías, la primera imagen que se me vino muy fuerte y muy clara a la mente era estas dos caras que conviven de la realidad profesional. Y concretamente, en mi caso, siempre he sentido una gran ambivalencia con relación a la evaluación de las nuevas tecnologías. Una gran ambivalencia por ver todo el potencial que tiene y por vivir también de primera mano todas las ficciones, fantasías que existen con relación a las nuevas tecnologías. Y siempre me he sentido como una doble personalidad, y aquí voy a poner una metáfora bastante menos elegante que las dos caras de la luna, pero mucho más emocional o personal para mí. No sé si ustedes veían Los Pitufos en aquella época, ¿no? A mí me fascinaban Los Pitufos porque tenían como las ciertas personalidades. Y yo siento que dentro de mí hay una doble personalidad. Por un lado está el pitufo animoso, digamos, que es este que ve todas las partes positivas de las nuevas tecnologías, el que ve todo lo posible que se puede hacer, todas las partes, las potencialidades. Pero también hay otro, que no sé si ustedes pueden adivinar cuál es, que es el pitufo gruñón, ¿no?
que es aquel que cuando alguien viene a proponernos, oye, esto, vamos a desarrollar esto con nueva tecnología, lo que dice es: eso no va a servir para nada, no va a aportar nada con relación al papel, eso en verdad es humo, están vendiéndonos algo que realmente no tiene base, bla, 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 ¿no? Y esta doble vertiente de aquel que cree firmemente en que esto va a haber un antes y un después, y aquel que cuestiona si estamos hablando de mitos con pies de barro, si las nuevas tecnologías en evaluación en verdad es una base endeble para grandes palabras, que es el pitufo gruñón, ¿no? Y este otro, el animoso, conviven en gran medida y ambos existen. Y el dilema que nos planteamos fue, bueno, ¿y qué presentamos en la jornada? Hacemos lo que todo el mundo cabe un poco esperar, ¿no? Que es hablar lo que ocurre ahora en nuevas tecnologías, ¿no? Que parece que las palabras negativas están prohibidas y todo tiene que ser maravilloso y todo es la nueva tecnología que nunca está, como decía alguien, inexistente, pero que parece que va a llegar. O hacemos una visión más negativa, ¿no? Y obviamente pues en el medio está la virtud. Y lo que trataré de hacer ahora simplemente es presentarle de manera esquemática algunas cosas que sí creo que son realidades a día de hoy y que sí creo que nos aportan claramente las nuevas tecnologías y que es una realidad, no es una entelequia de futuro, sino está aquí y queda por venir. Y también intentaré plantear en un segundo momento la parte más del pitufo gruñón, si me permiten, la parte de cuáles son los posibles pies de barro, cuáles son las posibles ficciones que existen, cuáles son las posibles áreas dudosas, oscuras y las limitaciones. ¿Bien? Y esto puede ser cuando alguien me dice, no, hombre, recoger una muestra de tipificación, esto es muy fácil, con las nuevas tecnologías no es nada complicado, o validar un test, o hacer análisis o informes, o ya suelen hacer, bueno, con Machine Learning, programación e inteligencia artificial, AI, todo es fácil. Cuando ocurre esto sistemáticamente hay una parte de mi cerebro en la cual sale el pitufo gruñón, se cruza de brazos y dice, esto no me lo creo, ¿no? ¿Y por qué no me lo creo? Y insisto, esto pretende ser un poco, a lo mejor, un comienzo de un posible debate o algunas preguntas que yo me hago. Para mí no es cierto porque cuando estamos hablando de test, cuando estamos hablando de pruebas, un test tiene una particularidad, que es que, a diferencia de un programa de intervención, que tú puedes ir modificando, puedes ir ajustando, puedes ir cambiando, un test cuando tú acabas, ese test está cerrado, es cerrado, y a partir de ahí se va a tomar decisiones muy importantes sobre la vida de las personas. No estamos jugando con una intervención, por importante que sea, sino estamos hablando si la persona se detecta que tiene un retraso en el desarrollo, si tiene un trastorno del espectro autista, si tiene un trastorno de la personalidad, si tiene un... Estamos tomando decisiones muy importantes sobre esa persona, que van a tener consecuencias económicas, van a tener consecuencias emocionales, van a tener consecuencias sociales de todo tipo, de tal manera que para mí desarrollar un test, y llevo muchos años, 18 años haciendo esto, y aunque sea a fuerza de hacerlo, pues algo habré aprendido, para mí no es un proceso fácil y las nuevas tecnologías pueden ayudar, pero desde luego no lo hacen de algo dificilísimo a algo fácil. ¿Y por qué digo que es un proceso fácil? Para mí es un proceso que normalmente suele llevar como mínimo 2, 3, 4 años, que tiene una fase de concepción enorme, es decir, hay que empezar pensando cuál es la finalidad del test y el marco, quién, cómo y para qué va a utilizarlo. Hay que definir qué áreas y qué constructos, cómo están relacionados. Hay que definir qué indicadores vamos a utilizar para cada área y para constructo. Hay que hacer entrevistas a profesionales, entrevistas a niños para ver cuáles son los indicadores reales que ocurren de una manera ecológica para obtener eso. Hay que asegurar un buen muestreo de contenido y validarlo con expertos y decir, oye, ¿esto que hemos pensado realmente es cierto o no? Vamos a preguntar a un conjunto de expertos reconocidos para que validen si esto es correcto y vamos por el buen camino o no. Hay que hacer un pilotaje de una muestra amplia, probando el sistema de respuesta, la tecnología, el diseño, los ítems, la longitud. Se hace corto, se hace pesado, la gente lo puede utilizar, no. Y en todo esto, que es la primera fase, y ahora veremos muy poquito de las siguientes, la tecnología nos facilita así, pues obviamente ahora mismo la validación de expertos pues no la hacemos en papel y lápiz, sino que la hacemos con encuestas de plataformas de nuevas tecnologías, pero en todo esto es como, no sé, es como si habláramos de un arquitecto, ¿no? Y dices, oye, diseñar una casa con las nuevas tecnologías es muy fácil. Bueno, diseñar una casa, pensar bien cuál va a ser la estructura, para qué familia es, qué necesidades van a tener, va a crecer o no la familia, en qué zona estamos, todas esas partes que decía, mi abuela me decía mucho, dice, el buen carpintero mide 2 veces para cortar sola una, ¿no?
pues digamos, el buen desarrollo de cualquier tecnología requiere pensar mucho, definir mucho con cuidado y esmero antes de poder ejecutar. Y en esta parte las nuevas tecnologías, pues obviamente nos ayudan, pero no nos hacen que algo difícil sea fácil, o al menos yo no he sido capaz de encontrarlo. Y esta es una primera fase. Hay una segunda fase de tipificación y validación, que es conseguir una muestra representativa de edad, sexo, nivel cultural, área geográfica, tipo de núcleo de población. Hay que definir estudios de validación adecuados, hay que definir estudios de estabilidad temporal y de fiabilidad. Es decir, hay que hacer una serie de trabajo con el desarrollo de una herramienta. Y hay una última fase, por simplificar mucho, que es ¿y cómo le explico todo esto a la persona que va a acabar utilizando la prueba? ¿Cómo le digo, oye, si es una prueba que va a tener que responder un padre o un profesor, ¿cómo implicas al padre y al profesor? ¿Cómo consigues que te den la mejor información? ¿Un profesor puede responder en septiembre a un cuestionario si acaba de conocer al niño? No, requiere una serie de meses. ¿Cuántos meses requiere? Es decir, alrededor del uso de un test hay toda una serie de buenas prácticas que hay que acompañar al profesional indicándoles cómo sacar el máximo partido de la herramienta y cómo utilizarla en un contexto, no actúan en vacío. De tal manera que al final, y sintetizando todo esto, mi experiencia, insisto, encantado en el café que alguien me diga, oye, pues lo estás haciendo mal, Pablo, y diré, bueno, pues tendré que aprender otra manera de hacerlo, ¿no? Mi experiencia es que en el desarrollo de una nueva tecnología, en el desarrollo de un test, perdonen, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar, pero la parte dura, difícil, conceptual y de trabajo detallado, pues es una ayuda, pero no lo sustituye. De hecho, lo que me ocurre es que cuando hemos incluido nuevas tecnologías y hemos creado test con nuevas tecnologías como el ECM, como el matriz STAI, todo es más complicado. Es decir, la complejidad del desarrollo se multiplica por 2 o por 3. ¿Por qué? Porque hay que hacer a estas fases, hay que añadir una fase de diseño de la nueva tecnología. Es decir, hay que diseñar la herramienta y hay que diseñar cómo se va a implementar eso en una nueva tecnología. Hay que validarla, que lo utilicen bien, que lo entiendan, que funcione, que no haya problemas de cobertura, que todo funcione como realmente debería funcionar. Y después hay que ponerlo en la práctica para que un profesional de cualquier lugar del mundo lo pueda utilizar. Me da mucho que pensar en dos cosas. Primero, cómo, en cierta medida, la tecnología puede sobre todo. Es decir, parece que utilizar las palabras de programación, inteligencia artificial, machine learning ya es todo, ¿no? Hay un anuncio de Randstad en la radio que dice, y ahora utilizamos inteligencia artificial para poder seleccionar el mejor candidato, ¿no? Y ya con esa palabra mágica, que obviamente es un cebo, pues parece que están diciendo todo, ¿no? Pero me gusta... Bueno, y lo del vídeo de alumno al hacer el TDAH, ¿no? Claro, me gusta mucho esta definición de la RAE de tecnología, que es muy obvia, ¿no? Dice el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Es decir, obviamente, la tecnología es un medio y no un fin. Y claro, lo difícil no es crear una app que le evalúa a los profesores y que respondan. Lo difícil es, por ejemplo, cuando queremos determinar la capacidad discriminativa de un test, comparamos a muestras con TDAH con muestra control, pero no deberíamos comparar, que es lo que están haciendo los estudios, muestra de TDAH con muestra que ha sido remitido por sospecha de TDAH, pero que realmente después no lo tenían. ¿No es ese un test mucho más exigente de la validez de una prueba y en qué medida podemos ayudar al diagnóstico diferencial del profesional que lo difícil? Es decir, y perdonen que sea insistente con esto, la tecnología es una ayuda que solamente funciona en manos de un profesional muy competente. El empleo de nuevas tecnologías no debería ser un salvaconducto que les evite probar realmente que funcionan de acuerdo a los cánones establecidos, adecuación del baremo, precisión, validez. Y yo creo que no hay atajos a los sitios a los que realmente merece la pena ir. Pero para acabar, sí me gustaría hacer una segunda reflexión sobre este email, y con esto probablemente acabaré. Dos reflexiones en realidad. Este mail refleja también un problema gravísimo que vamos a tener, que estamos teniendo en psicología, que es la disrupción. La disrupción tecnológica, tan manida y tan utilizada, lo que viene a decir es que los sectores clásicos, ¿no? Hoteles, me quiero alojar, hay hoteles, quiero coger un taxi. Los sectores clásicos van a desaparecer. Y ahora los test no solamente van a aparecer en las grandes editoriales, sino van a aparecer informáticos, van a crear test, profesores, un montón de gente va a empezar, y ya está ocurriendo, a crear test, con los problemas de intrusismo, de confusión, de baja calidad de la medida que supone. Y el reto que supone a nivel del colegio y a nivel de los profesionales explicar a la sociedad
por qué esto es de calidad y por qué esto no es de calidad. Poco queda para que algún iluminado cree una nueva app de mindfulness o de la tecnología, no tengo nada contra el mindfulness, con la tecnología que sea, y se la ofrezca al Ministerio de Sanidad para poder ahorrarse contratar nuevos PIRES, o al Ministerio de Educación para poder ahorrarse. Es decir, y hay una labor de comunicación bestial que tenemos que hacer de los psicólogos. Las nuevas tecnologías, sin duda, nos van a dar Big Data, nos van a dar una enorme cantidad de información. Pero el punto crítico somos nosotros, los profesionales, con años de experiencia y de conocimiento, que convirtamos esa información en conocimiento. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un placer haber estado aquí.